Y a las 6 menos cuarto me sonó el teléfono de la tarde y me dijeron que eran de Málaga, del Hospital Carlos Haya, y que tenía que estar en el hospital antes de las 12 porque había un posible riñón para mí. Y pues, ese momento, yo cada vez que me acuerdo se me saltan las lágrimas, porque es que es una emoción impresionante, porque me cambia la vida. Ten en cuenta que te cambia la vida por completo, te regalan una vida. El hecho de darte un riñón, o cualquier órgano, pero en mi caso un riñón, fue un regalo impresionante, un regalo de mi vida, me regalaron la vida. Porque si no estás atado 3 días por semana a una máquina. Mientras hay vida, hay esperanza, y en el caso de muchos pacientes, la vida y la esperanza llegan de la mano, gracias a la donación de órganos, un gesto altruista y generoso que salva 5.000 vidas al año y que hace que España sea líder en este ámbito y todo un referente a nivel europeo. El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo no es otro que el de fomentar la donación y recordar a los ciudadanos que donando se da una segunda oportunidad para seguir viviendo. Radio Televisión Melilla se suma a la conmemoración de este día y a nuestro modo ponemos nuestro granito de arena para transmitir y difundir este mensaje y, por qué no, también para homenajear a quienes un día se convirtieron en verdaderos héroes regalando un don tan preciado como es la vida misma. Bueno, pues España, como siempre, es líder mundial en la donación. No solamente la donación, sino también en el trasplante de órganos y tejidos, muy por encima de cualquier otro país del mundo, incluso dentro de los países más avanzados del mundo en la esfera occidental, que podríamos decir. Y es que España ha conseguido en el año 2021, en la información que nos da la Organización Nacional de Trasplante los primeros días de enero del 22, de 40 donantes por millón de población. Lo que significa que se parece mucho a los años anteriores, donde los años 2017, 2018, y ya en el 2018-2019, con unas nuevas técnicas que se ampliaron para la donación, se alcanzaron niveles mucho más altos. Pero el primer año, en el 2020, cayó muchísimo porque no teníamos conocimiento del coronavirus, no podíamos trasplantar a gente sin ver qué es lo que trasplantábamos y extraer sin ver lo que extraíamos y qué condiciones podía tener. Al final se fue recuperando y ya en el año 2021 hemos tenido 40 donantes por millón de población. Eso significa un nivel muy alto. Por ejemplo, cualquier país europeo avanzado no llega a la mitad, 20 donantes por millón de población. Tal y como apunta el doctor melillense, la donación ha ido evolucionando a lo largo de los años. Los jóvenes cada vez se implican más y se amplía además la edad del donante. De hecho, el 83,2% de los trasplantes que se realizaron en los últimos años fueron de personas de más de 60 años, algo impensable en la década de los 90. No menos cierto es que hoy por hoy la donación abarca todo tipo de órganos, desde los riñones, lo más común, a los trasplantes menos vistos como el de intestino o páncreas. La gran mayoría de las donaciones hoy día son pacientes que tienen un daño cerebral muy agresivo, muy significativo, que tiene muy poca viabilidad. No significa, como antes, que todos los donantes eran por traumatismo craneoencefálico en un accidente de tráfico, ni mucho menos. En los años 90, inicio de los 90, finales de los 80, la gran mayoría de los donantes eran traumatismos craneoencefálicos en el contexto de un accidente de tráfico. Eran gente joven, sin patología, sin enfermedades, que bruscamente, desgraciadamente, tenían un accidente y fallecían. Entonces lo manteníamos hasta que pudiera donar los órganos, pero eran órganos perfectos. Gente joven y tal. Hoy día, que si antes eran más del 50% de los donantes, hoy día no llega al 5% del total. Menos del 5% del total de los donantes son debido a muertes violentas por un accidente de tráfico. Por accidente de tráfico me refiero. Quiere decir que la gran mayoría de los donantes hoy día son por daño encefálico por otras causas. La gran mayoría de las causas, ¿cuáles son? Lo que se llama accidentes cerebrovasculares. Más allá de datos y cifras médicas, casi siempre tan frías, no debemos olvidar que detrás de cada donación hay una historia, la de una familia que pierde a un ser querido pero que regala una vida y la de otra que la recibe. Miles de historias llenas de esperanza, es el caso de esta.
La historia de José se remonta al año 2000, cuando fue a donar sangre y no pudo hacerlo por tener alta la tensión. Lo que él creía que era una cámara oculta acabó con un ingreso en UCI y un trasplante de riñón. Empezaron a mirarme la tensión y que no bajaba, que decían que la tenía muy alta. Me empezaron a meter una vía. Bueno, primero me pusieron unas pastillas debajo de la lengua. Por lo visto no bajaba, empezaron a meterme vías y hubo un momento en que yo creí ya que era una cámara oculta, creí que me estaban tomando el pelo, porque venía un médico, me tomaba una tensión, venía otro médico, y ya el colmo fue que llegó una enfermera y una de las vías empezó a ponerle papel albal al tubito que iba aquí al brazo. Y yo decía, esto ya... Y yo miraba buscando un agujerito donde pudiera haber una cámara oculta. Y decía, anda, que a mí me vais a vacilar vosotros, anda. Y no, era que luego me enteré que ese albal que ponía era porque era un producto que no le podía dar la luz y no tenían tubos opacos, entonces lo pusieron un tubo normal. El caso es que me dijeron que tenía 25-15 de tensión y me dejaron ingresado. Estuve un mes y pico en la UCI porque no bajaban la tensión, no conseguían bajarla. Al final la bajaron al mes y empezaron a buscar por qué era. Me dijeron que tenían que hacer una biopsia en el riñón y que eso no era nada, que era un pellizquito, quizás con 2 puntos por fuera y ya está. Y la cosa, la biopsia esa se complicó, me tuvieron que operar 3 veces en 48 horas y con un sangrado muy grande, y al final llamaron a mi familia, llamaron a la familia de Isabel, fueron al hospital todos y a Isabel le dijeron que me quedaban 3 días. Gracias a Dios los médicos se equivocaron y estoy aquí. Y a raíz de ahí fue cuando me tuvieron que quitar el riñón, y porque tenía un sangrado en sábana muy grande, me tuvieron que quitar el riñón y el otro empezó a fallar, y a raíz de ahí empezó todo. Eso fue en el 2000. José es una de las tantas personas afortunadas que actualmente hoy puede hacer una vida normal, pero llegar aquí, nos reconoce, no fue tarea fácil. Los médicos le confirmaron que su situación sanitaria requería de un trasplante, aunque esto no le frenó nunca para seguir disfrutando de la vida y continuar viajando. De hecho, se disponía a contratar un crucero el mismo día que le llamaron del Hospital Carlos Saya de Málaga, avisándole de que era candidato para recibir un riñón. Bueno, ya desde el momento que entras en el plan de diálisis, en la lista de espera te dicen que tengas preparada una maleta con las cosas básicas. La tienes que hacer como si fuese una embarazada, preparada ahí la maleta para cuando te llamen. Entonces, fue un viernes, me parece que era, Isabel se había ido a Málaga con mi hermana, que tenían que hacer unos encargos, y yo estaba solo en casa. Y me sonó el teléfono, yo miraba cada 2 por 3 el horario de los aviones y cosas así. Y a las 6 menos cuarto me sonó el teléfono de la tarde y me dijeron que eran de Málaga, del Hospital Carlos Saya, y que tenía que estar en el hospital antes de las 12 porque había un posible riñón para mí. Y ese momento yo no me lo creía, que un riñón... Yo me iba diciendo todo el tiempo, porque me dijeron que había 4 riñones, pero habían llamado a 5 personas, porque siempre llaman a más gente por si alguien no es válido en el último momento. Y yo iba siempre diciéndome que era yo ese quinto, que era el que iban a decir que no, porque era la primera vez. Y yo sabía que había gente que habían llamado ya más de una vez. Yo cada vez que me acuerdo se me saltan las lágrimas, porque es que es una emoción impresionante, porque me cambia la vida. Ten en cuenta que te cambia la vida por completo, te regalan una vida. El hecho de darte un riñón, o cualquier órgano, pero en mi caso un riñón, fue un regalo impresionante, un regalo de mi vida, me regalaron la vida. Porque si no estás atado 3 días por semana a una máquina, no puedes ir a ningún lado. A nosotros nos gusta mucho viajar, de siempre. Y cada vez que queríamos salir de Melilla tenía que tener cita con el sitio donde me iban a dar la diálisis. Para que historias como la de José tengan un final feliz, hay personas que tienen que tomar decisiones difíciles, decisiones complejas, pero ante todo y sobre todo generosas, valientes y altruistas. Es el caso de nuestra siguiente protagonista. El proceso fue que de golpe llegamos de la calle una tarde, de tantas que salíamos por la tarde, y al llegar a casa pues yo estaba en el ordenador, él estaba en el salón,
y sentí un ronquido muy fuerte. Julio, ¿qué pasa? Digo, y cuando fui a verlo no estaba. Bueno, nada, lo que ocurre, llama a la ambulancia tal, que está en la UCI. Claro, al principio yo entiendo a los médicos de la UCI. ¿Cómo te dicen que tiene muerte cerebral, pero tú lo ves respirar y tú lo ves que se estira, que bostezaba, que abría los ojos? Entonces, claro, ellos ¿qué te dicen? Son movimientos involuntarios, es decir, aunque no esté, pero está. Luego pasan los días y te empiezan a decir que cuanto más tarde en despertarse, más daño cerebral. Luego el fabuloso Alberto Levi, que es lo más, porque es muy humano, te decía, claro, dice, mira, vamos a hacer la traqueotomía, dice, pero ya va a pasar a planta, pasaron 2 semanas. Y ahí fue cuando yo, por las noches, decía, si no está, ¿para qué me lo van a pasar a planta? Digo, un hombre de 1,80, sano como una pera, dejarlo que se seque en una cama. Hablé con mi hijo y entonces le digo, mira Juli, yo no quiero que tu padre lo metan en una habitación, yo tampoco. Y ahí fue, me reuní con los médicos y entonces lo dije, digo, quiero donar todo. Y en ese tiempo de espera, lo que más me llenaba a mí era pensar en la familia del donante. La familia de la persona, la familia esa que había dicho que sí, que donaban los órganos, porque allí en el hospital yo me enteré que yo puedo firmar un papel diciendo que yo quiero ser donante de sangre y tengo mi tarjeta de donante de órganos, pero eso, si hay un familiar que te dice que no, no vale de nada. Ya puedes haber firmado que no vale de nada, como que un familiar, si yo soy donante de órganos, yo fallezco y mi mujer dice que no, o una hija mía dice que no, es que no se dona ese órgano. Entonces, quien tiene la última palabra es la familia, y la familia en un momento tan duro de fallecer un familiar, en un momento tan brutal, decidir que sí, que donan ese órgano, a mí eso me tenía... Porque yo pensaba, si a mi hija le pasa algo, yo pensaba, digo, madre mía, que ahora no lo dudo, pero al principio yo decía, ¿seré capaz, no seré capaz de hacer esto? Como aquel anónimo que le donó un riñón a José, la decisión de Chelo y de su hijo ayudó a muchas otras personas, estableciendo, como dice el título de nuestro reportaje, una auténtica cadena de vida. Riñones, córnea, piel, hueso, que eso es fantástico. Luego te mandan una carta y los riñones se lo dieron a 2 señoras que llevaban en diálisis, ni se sabe los años. Córnea a una chica joven que tenía problemas en la visión y te da la vida. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand. Te lo dicen, pero no te dicen el nombre ni nada, solamente dijeron que eran 2 señoras, creo que eran de Málaga, 2 señoras que le pusieron los riñones, un riñón a cada una. Le dije yo, digo, mira, a quien le toque los riñones le gusta mucho la herramienta, ¿eh? Me veo a la mujer taladrando a cada momento y se reían todos. Aunque nuestra legislación es bien clara al respecto y defiende el anonimato de los donantes, este ha sido tema de debate social. Escuchamos a nuestros protagonistas. En parte sí, para dar la gracia a la familia, para hablar con ellos, para que sepan que estoy cuidando su riñón, para que sepan que es mi objetivo principal, el cuidar el riñón, pero por otro lado me da repelús, no es una cosa que yo diga, quiero hacerlo, no. El saber quién ha donado tu órgano
no el saber quién, sino el saber la familia. El saber la familia que está, yo creo que también les puede hacer a ellos daño, el pensar que tú estás disfrutando de un riñón que no es tuyo, que era de un hijo suyo o de un hermano o de un padre. Y no sé, me da miedo también. En mayor proporción me gustaría saberlo, sobre todo para eso, para mostrarle mi gratitud a esa familia y para hablar con ellos, para que sepan, estaría en contacto con ellos permanentemente, vamos. La privacidad es fundamental. ¿Por qué? Porque, hombre, no es que quieras, a lo mejor que ves a esa mujer y dices, Dios mío, abrazarla, pero no, la privacidad es fundamental. No. Tanto ellos, a lo mejor, que le digan, pues sí, tenía 62 años, era un señor de Melilla, tal, bueno, gallego, pero vivía en Melilla. Pero muy bien. José y Chelo nos hacen partícipes de las dos caras que hay detrás de cada donación, cada uno con su historia, con sus tristezas y sus alegrías, pero ambos con la imperiosa necesidad de convencerte a ti, sí a ti, a la persona que está detrás de este televisor, que la donación es importante, que tienes una oportunidad de salvar no una sino muchas vidas, que tienes el regalo de seguir dando después incluso de haber terminado de vivir. Es tan sencillo como decir, ahora mismo, y a mi hijo se lo he dicho, digo, tú ahora mismo me da a mí un arrechucho, siempre digo eso, digo, tú sabes cómo yo soy, digo, primero, si no tengo ni ánimo para pintarme los labios, que tú sabes cómo yo soy, digo, dona mi órgano, pero inmediatamente. ¿Qué problema hay con la gente que ve que la persona que tú quieres está viva todavía? Es que respira, es que está respirando. Pero tienes que tener un poco de coherencia y realidad. Y decir, vamos a ver, está respirando, pero no está. Puede estar respirando 30 años con un tubo que le dan, pero no está. Y entonces, ese yo creo que es lo que frena a la gente. Porque claro, ves a la persona que más quieres, Dios mío, es que respira. ¿Cómo? Digo, ese momento cuando tienes que ayudar, ese momento cuando tienes que pensar en las otras personas. Dice, el Julito ha cumplido lo que tenía que cumplir, está sano, ahora ayuda. Que me miren a mí, que me miren a mí, que vean que le dan a una persona algo que a su familiar ya no lo necesita, su familiar ya no lo necesita para nada. Y si es creyente, porque el cuerpo se queda aquí y nosotros vamos al cielo, y si no es creyente, porque el cuerpo se lo van a comer los gusanos y no sirve para nada. De todas maneras, sí que habría que hacer más en Melilla, más cosas para concienciar a la gente. No sé, reunir más a la gente, hacer charlas. Yo pienso que sería, la gente cuando escucha hablar de experiencias, es diferente. Que tú lo has vivido. Es que es diferente cuando tú hablas y no tienes esa experiencia y te dicen, ¿qué sabrás? Si lo sufrieras tú, pero es que estás hablando con una que lo ha pasado. Créeme que la gente va cambiando y sobre todo cuando va escuchando a gente como yo, porque yo lo voy hablando. Yo voy, a ver, que no es que vaya, como digo yo, dando lecciones, no, pero concienciando a la gente sí. Y a mí cuando dice la gente, ay, no, a mí que me entierren entera, no. ¿Para qué? ¿Para que te coman los gusanos? ¿Para qué? Eso no tiene sentido ninguno. ¿Tú sabes la alegría que esas dos mujeres cuando la llamaron para recibir eso? Eso tiene que ser la misma, diremos, pena y lo mío, para ellas fueron un regalo total. Como hemos visto, detrás de cada donación hay lágrimas y risas, un final y un principio, una luz que surge cuando todo se torna de oscuridad. Ahora ya sabes y conoces la importancia de la donación y el poder que puedes llegar a tener. Tú puedes elegir. Old as the sea.
Desde el pasado 31 de mayo, la reapertura gradual de la frontera terrestre con Marruecos ha entrado en una segunda fase, en la que los trabajadores transfronterizos se han integrado entre los perfiles que pueden transitar por el paso fronterizo de Beni Ansar. Podrán así regresar tras más de 2 años de interrupción a su rutina prepandémica entre su residencia en la provincia de Nador y su puesto de trabajo en Melilla. Esto en la teoría, porque en la práctica, de momento, el cambio es prácticamente imperceptible en el tránsito fronterizo. La inmensa mayoría de ellos tienen que realizar numerosos trámites antes de reincorporarse con una prórroga de sus permisos. Este es el número de afectados en la actualidad. Anteriormente existían en Melilla 1.965 trabajadores transfronterizos, de los cuales 1.711 eran empleadas de hogar y por lo tanto, bueno, hay muchas personas que se quedaron, como dijimos, en la ciudad. Son personas que ahora mismo tienen la documentación en vigor, a otras tantas se les caducaron, por tanto hubo una baja en la seguridad social y esas no se le han podido prorrogar y el grueso importante, bueno, pues quedó evidentemente en Marruecos y por lo tanto con la documentación caducada, y esas son pues las solicitudes que tendremos que empezar a estudiar ahora en esta nueva etapa de apertura gradual de la frontera. De acuerdo a la fórmula pactada por las autoridades, todas estas personas tienen la opción de prorrogar su permiso de trabajo, siempre y cuando las dos partes así lo acuerden y las condiciones laborales no varíen respecto a las que tenían antes del cierre de la frontera en marzo de 2020. Desde el 31 de mayo y en un plazo de 3 meses, los empleadores deben presentar en extranjería la solicitud de prórroga junto a la siguiente documentación. Como son el certificado de antecedentes penales apostillado, el certificado de residencia, el certificado médico y una copia de su pasaporte en vigor y remitírselo al empleador. Tiene que mandarle al empleador los documentos originales. Si el empleador está conforme en continuar con la relación laboral, le puede remitir al trabajador el contrato de trabajo por correo electrónico, el trabajador lo firmará y junto con el resto de los documentos se los devuelve al empleador. Y el empleador en ese momento solicitará la autorización para trabajar de ese trabajador transfronterizo, acompañando los documentos que le corresponden a él como empleador, que es, si es una persona física, la acreditación de sus medios económicos y la representatividad con la que dice actuar la persona física que actúa en nombre de una persona jurídica. Aprobada la solicitud, el empleador deberá hacérsela llegar al empleado junto con la cita en la oficina de extranjería para finalizar el papeleo. Aprobada la solicitud, el empleador deberá hacérsela llegar al empleado para finalizar el papeleo. Con ella, el trabajador podrá solicitar un visado especial en el Consulado General de España en Nador que le permitirá acceder a Melilla exclusivamente el día de la cita y para renovar la tarjeta de identidad de extranjero, conocida por sus siglas TIE. Con ella ya por fin podrá recuperar su trabajo. El consulado va a expedir un visado con solo una única entrada y el trabajador deberá realizar la entrada justo el día que tenga la cita para tomar la huella. Paralelamente, una vez conozca el empleador en qué fecha va a entrar su trabajador, nos deberá comunicar a la oficina de extranjería el alta en seguridad social con fecha de efectos el día en el que va a realizar la entrada. Nosotros prepararemos el expediente para que cuando entre el trabajador por la frontera pueda acceder a la ciudad, pueda poner huellas, estará dado de alta en seguridad social y podrá iniciar sus servicios el mismo día en que acceda a la ciudad. Los trabajadores transfronterizos con documentación en vigor, y esto también es muy importante, tienen derecho a acceder a la ciudad, pero también tienen el deber de abandonarla cuando se termine su jornada laboral. Y para ello vamos a establecer unos controles también en frontera para cerciorarnos de que esto también se cumple. No se sabe cuántos regresarán a su empleo porque los que lo hagan están ahora inmersos en las gestiones necesarias para obtener todos los certificados y la documentación que se les exige. Los que sí van a notar cambios importantes son aquellos que tramiten una solicitud inicial para contratar a un residente en Nador.
algo que no podrá hacerse si en Melilla hay parados inscritos en su categoría profesional. Los requisitos en estos casos serán más exigentes y acordes a los derechos laborales. En este caso, el contrato de trabajo deberá ser de jornada completa y con una retribución mínima del salario mínimo interprofesional, que además, como bien saben, deberá ser abonado mediante una transferencia bancaria. La otra novedad que ha traído consigo la segunda fase de la reapertura fronteriza es el anuncio de que habrá Operación Paso del Estrecho este 2022. Otro aspecto importante que quiero comunicaros hoy es la reunión que va a tener mañana lugar en la sede de esta delegación de gobierno, pues para trabajar, coordinar, organizar la OPE 2022. Como ya he comentado en otras ocasiones, hemos estado trabajando en el plan director de aquí de la Ciudad Autónoma de Melilla, a la espera de que se aprobara pues todas las cuestiones, plan de flota, el plan especial a nivel estatal, y por lo tanto ya mañana mismo vamos a reunir en esta delegación de gobierno a todos los agentes implicados en la operación Paso del Estrecho. La OPE transcurre entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Con 2 semanas de antelación se ha constituido el Comité Territorial de Coordinación de la Operación Paso del Estrecho, donde están representados todos los agentes e instituciones implicadas en el desarrollo de esta operación, conocida como Marjaba en Marruecos. La ciudad autónoma se ha encargado de gestionar el terreno en el que se embolsarán los vehículos durante la espera para cruzar la frontera. Hemos podido llegar a un acuerdo con el propietario de la parcela número 65, que está situado en los aledaños de la frontera del Biensar, que es un tramo comprendido entre la carretera de Valenzuela y la carretera de circunvalación. Se va a dotar de mayor iluminación por la zona, propiamente por la parcela, labores de limpieza, de desbrose, así como el establecimiento de una serie de carriles que en colaboración con la delegación y propiamente con Protección Civil y Policía Local se van a encargar de ordenar en el día de hoy para empezar los trabajos, o bien mañana o bien como muy tarde el viernes. Lo que vamos a hacer es, pues evidentemente, seguir manteniendo el circuito que se ha establecido para los ciudadanos de Melilla, o los ciudadanos en este caso no OPE, y por otra parte, pues adecuar esta zona para los tiempos de espera que pudieran tener los ciudadanos OPE. Por lo tanto, pues hacer una acotación de la zona, poder poner puntos de luz e incluso habilitar una zona de baño. Representantes del comité, encabezados por la delegada del Gobierno y el coordinador de Protección Civil, ya se han trasladado a las inmediaciones del paso fronterizo de Beniensar para abordar las necesidades sobre el terreno. El objetivo es que los viajeros tengan un recorrido cómodo y ágil que interfiera lo menos posible en la rutina de los melillenses. También estuvimos hablando de mantener esa reunión con las navieras para ver el tema de las rotaciones y la posibilidad de ese incremento en estos momentos donde pues, se supone que va a haber una afluencia mayor de pasajeros, sobre todo para ver también el establecimiento del horario en caso de que se incrementaran las rotaciones. El saldo de la última OPE que pasó por Melilla, la de 2019, fue de más de 350.000 pasajeros y 77.000 vehículos. Este año la previsión es que aumenten, puesto que muchos marroquíes residentes en Europa no han vuelto a casa desde que la COVID-19 sacudió al mundo. Si habrá una tercera fase en la reapertura fronteriza y si en esta se restablecerá la aduana comercial es algo que aún está sobre la mesa de negociación entre ambos países.